Normas internacionales de auditoría. Importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. NIA 320. Introducción. El propósito de esta norma es brindar guía y dirección al auditor con respecto a su responsabilidad evaluando, clasificando y corrigiendo estados financieros, aplicando la importancia relativa y materialidad de las incorrecciones y cómo éstas pueden afectar a los resultados presentados en estos. Alcance. Dentro del alcance de esta NIA, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Importancia relativa en el contexto de auditoría. Por lo general, las normas financieras se refieren a importancia relativa cuando se dan incorrecciones, incluidas las omisiones, y se consideran materiales cuando afectan o influyen en las decisiones financieras tomadas por los usuarios de los estados financieros. Es necesario evaluar las circunstancias en las que se generó la o las omisiones para considerarlas materiales o no, así como los montos de estas, sea individual o en conjunto. La importancia relativa en esta parte está determinada por los criterios adquiridos por el auditor en el ejercicio de su protección, así como por la información que necesitan recibir los usuarios, teniendo estos últimos conocimiento de la actividad económica de la entidad auditada, que los estados financieros se presentan, preparan y auditan con ciertos niveles de importancia relativa y que siempre tiene una incertidumbre inherente en ellos. Cuando el auditor planifica y ejecuta la auditoría, toma en cuenta la importancia relativa y la materialidad de las incorrecciones, así como el efecto que éstas pueden llegar a tener en las opciones expresadas en los informes entregados. La importancia relativa no fija una cantidad donde las incorrecciones no corregidas, individual o en grupo, sean consideradas inmateriales o no. El auditor puede utilizar el criterio para determinar las razones, intenciones o circunstancias donde se dieron las incorrecciones. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los usuarios tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. Segundo, comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Tercero, son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros. Y como último, toman consideraciones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a la auditoría de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo principal de la NIA 230 es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Definición. A efectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Requerimientos. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al aplicar auditoría. El auditor determina la importancia relativa para el conjunto de estados financieros y determina si las incorrecciones pueden afectar de algún modo la información a revelar y así influir en las decisiones financieras.
También a dictaminar los riesgos que pueden tener las incorrecciones materiales dependiendo de su naturaleza y el momento de realización. Al considerar si, en las circunstancias específicas de la entidad, existen dichos tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar en los estados financieros, puede ser útil para el auditor conocer las opiniones y expectativas tanto de los responsables del gobierno de la entidad como de la dirección. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y, en su caso, el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar. En el caso de que disponga, durante la realización de la auditoría, de información de haberla tenido inicialmente, lo hubiera llevado a determinar una cifra o cifra diferente. Puede resultar necesario revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y, en su caso, el nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, debido a un cambio de las circunstancias ocurrido durante la realización de la auditoría. Por ejemplo, una decisión de liquidar la mayor parte de la actividad de la entidad, a nueva información o a un cambio en el conocimiento que el auditor tuviera de la entidad y de sus operaciones como resultado de la aplicación de procedimientos posteriores de la auditoría. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Y si la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Literal A. Importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Literal B. Cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldo contable o información a revelar. Tomando consideraciones específicas para entidades del sector público, en la auditoría de una entidad del sector público, el coste total o el coste neto, ya sea gastos menos ingresos o pagos menos cobros, pueden ser referenciadas adecuadas para las actividades por programas. Cuando una entidad del sector público custodia activos públicos, los activos pueden ser una referencia adecuada. Literal C. Importancia relativa para la ejecución del trabajo. Los factores que pueden indicar la existencia de uno o más tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar, que, en caso de que contengan incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, quepa razonablemente prever que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Literal D. Cualquier revisión de las cifras establecidas en el literal A y C a medida que la auditoría avanza deben de ser aplicadas.